50,000 personas de 3 millones dijeron no, preferimos Babilonia. Y como dijimos, el libro de Esdras, aunque no lo registre, pensamos que hubo una gran conmoción entre uno y el otro. Santiago dice en el capítulo 1 y en el versículo 8 que las personas de doble mente, hermanos, de dos corazones o de dos pensamientos, son personas inestables. Así lo dice. Escuche, capítulo 1 de Santiago, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo, hermanos, tiene diferentes maneras de pensar. Existe como una esquizofrenia espiritual que abunda aparentemente hoy en las iglesias. Sus síntomas, hermanos, básicos se expresan de la siguiente manera. Creo en Dios, pero prefiero Babilonia. Creo en Dios, pero jamás arriesgaría mi reputación académica. Creo en Dios, pero mentiré cuando sea necesario para no perder el contrato tan jugoso que me están ofreciendo. Pero creo en Dios. Creo en Dios, pero jamás lo buscaré, porque no podré conservar todo mi dinero para mí ni para mi familia. ¿Recuerdan el joven rico que llegó en busca de querer saber qué necesitaba que hacer para obtener la vida eterna? Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí, aquí existen dos fracasos. ¿Cómo pudo toda una generación llegar a esta decisión? Bueno, una generación, hermanos, que había nacido durante el cautiverio y que ahora tenía entre 30 y 40 y 50 años. Pues bien, durante este periodo de cautiverio, mientras los judíos estuvieron lejos de su patria, fracasaron en dos áreas. La primera, su primer error fue que, si bien habían transmitido a la siguiente generación a su descendencia familiar, habían olvidado la dinámica de adorar a Dios. La importancia del capítulo 1 de Esdras y el versículo 5 y de todo el capítulo 2, como dijimos en el último audio, va mucho más allá del simple hecho de que llevaran registros y de que todos lo supieran quiénes eran sus padres, sus abuelos y a qué tribu pertenecían. Sí, conservaban esos registros como una muestra de su unidad nacional, de su convicción de que algún día regresarían a su tierra natal. Necesitamos sacerdotes, dirían ellos, para ofrecer sacrificios. Asegúrense de que sepamos quiénes son los sacerdotes. Cada tribu tiene ciertas tierras que le pertenecen. Asegurémonos de que sepamos exactamente dónde viviremos en esas tierras. Todos sabemos a qué tribu pertenecemos. Conocemos Jerusalén. Un día regresaremos. Sí, ya verán, un día volveremos a la patria. Pero un momento, ¿quieren que nos vayamos ahora? ¿Cuántos de ustedes vivirán para el Señor? Podemos levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes vivirán para Él ahora? En el mundo empresarial, en el campus donde se desenvuelve, en el taller mecánico donde trabajas, en el mercado donde haces las compras. ¿Vives para el Señor ahí también? ¿Cuántos de nosotros le serviríamos ahora mismo? Si bien, hermanos, el pueblo judío había conservado diligentemente su identidad, habían perdido su propósito. Su historia tribal no significaba nada en Babilonia. Todo giraba en torno a la centralidad de Jerusalén y su representación en el templo. Pero existía toda una generación de judíos que jamás habían visto Jerusalén, ni habían adorado en el templo. Nunca habían rendido culto a Dios en la ciudad santa, en el templo que ahora yacía en ruinas.
Sus padres se habían acostumbrado a Babilonia. Los registros persas de la época revelaban que a los cautivos judíos se les permitía la libertad de emprender negocios, de obtener beneficios de sus propias actividades. Muchos de ellos, según los registros persas, habían acumulado una gran riqueza, eran buenos. El judío es muy buen comerciante. No hay nada intrínsecamente malo en la riqueza. Me he cansado de decirlo y lo vuelvo a repetir. Todos somos comparados con los estándares globales. Hay personas muy ricas, pero ahora se les dio la opción de quedarse donde estaban cómodos o viajar más de 1000 millas hasta un montón de escombros y ruinas de 50 años de antigüedad y empezar de cero. No es fácil. No estoy diciendo que lo sea. Así que era fácil elegir la comodidad del cautiverio, donde sus hijos adultos seguirían su ejemplo. No podemos, hermanos, escuche este principio, transmitir a nuestros hijos algo que no tenemos. Nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra fidelidad. Si no la tenemos, no espere que la transmitamos a nuestros hijos. ¿Por qué deberían aspirar a adorar a Dios en Jerusalén cuando nosotros nos conformamos con Babilonia? Así que, en primer lugar, así pues, hermanos, habían transmitido a sus hijos el linaje familiar, pero no habían logrado transmitir la dinámica de la adoración a Dios. ¿Qué es más importante? Pero permítame darle el segundo error. Fue haber desconectado sus creencias de su forma de vida. Yo creo que aquí hay mucho parecido con lo que ocurre hoy en día entre nosotros. Soy un cristiano muy bueno, muy fiel, muy dedicado en la congregación cuando estoy entre la iglesia. Pero no entiendo por qué la fe debiera dictar mi vida personal. Queremos desligarla una cosa de otra. ¿Y sabe que no hay ese desligue? El cristiano o la cristiana es cristiano o cristiana todo el tiempo. Me imagino entrevistando al israelita promedio en las calles de Babilonia en ese día. Al primero, Israel, claro que sí. ¿Crees que Israel es la tierra que Dios diseñó para su pueblo, para que su pueblo la habite? Sí, Señor. ¿Crees que a Dios le gustaría que su templo fuera reconstruido? Por supuesto. ¿Que se restaurara el culto? Oh, no hay duda. Claro que sí. Bueno, ¿estarías dispuesto a regresar y ver que sus deseos se cumplen? Oh, bueno, por ahora yo no creo que tengo la oportunidad. Tengo cosas que hacer. ¿Se recuerda aquella parábola del Señor? No aquella parábola, aquella historia. Los que querían seguir a Jesús. Deja que primero vaya y haga esto. Deja primero que pruebe la yunta que he comprado. Deja que vea las tierras. Una encuesta, hermanos, hoy en día realizada hace algunos años, entre las principales denominaciones de culto acá en los Estados Unidos, reveló esta misma alarmante desconexión. De todos los encuestados, solo el 32% creía que su fe tenía alguna relación con su forma de vida. En otras palabras, el 68% de los creyentes había llegado a la conclusión de que sus creencias no tenían nada que ver con su manera de vivir. ¿Se identifica usted con eso? Así pues, queridos hermanos, la alegría de Esdras del capítulo 1, que quedó ligeramente ensombrecida por la decisión de tantos judíos de permanecer en Babilonia. Para sus abuelos, Jerusalén había sido una forma de vida
Para ellos no era más que un montón de escombros que necesitaba que alguien más los reparara. Podríamos decir, hermanos, que Dios no impulsó a todos a regresar. Tal vez tengamos razón. Dios es el iniciador. Él es el motivador. Sin embargo, no olvidemos, la responsabilidad es de usted y mía, del creyente. Si leemos la Biblia con atención, descubriremos el misterio de la iniciativa divina y la cooperación humana. Y también que Dios responsabiliza a cada creyente por lo que se niega a hacer, como dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pensemos en esta última reflexión. Lo que Dios decidió dejar constancia para nosotros a lo largo del resto de este pequeño libro de Esdras es la historia de aquellos que lo siguieron, aquellos cuya música resonaba claramente diciendo: dejo la vieja Babilonia y prefiero seguir a Dios, poniendo mi esfuerzo, mi convicción para reparar la santa ciudad de Dios y su divino templo. ¿Y usted qué hubiese hecho? Porque hoy nos toca a nosotros tomar la decisión. ¿Cómo está su templo? Si el Señor viniera, ¿entraría a su templo y se quedaría ahí? ¿O botaría un montón de cosas que irresponsablemente nosotros no lo hemos hecho? Esdras se enfrentó a este dilema. Y como un hombre de Dios, hermanos, puso el ejemplo de adorar al Señor bajo cualquier circunstancia. No le fue fácil, pero lo hizo. Gracias por su atención.